El proyecto se denomina Impacto en el ambiente y en la población rural de los agroquímicos utilizados en cultivos transgénicos en la región pampeana, Argentina. Pertenece a un financiamiento dentro del programa del FONSIT de PID, Proyectos de Investigación y Desarrollo. Fue presentado en el 2011 y aprobado. Lleva el número 32. Este proyecto después también fue incorporado como PDTS de la Universidad de Buenos Aires, o sea, Proyecto de Impacto Tecnológico y Social. Vamos a empezar hablando del equipo de trabajo. Era un equipo de trabajo multidisciplinario, básicamente en el que están involucradas, al principio estaban involucradas dos facultades, la Facultad de Agronomía y la de Farmacia y Bioquímica. Al tercer año se incorporó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con el grupo del doctor Walter Farina, que trabaja en abejas. Después voy a mencionar un poco sobre esto. Dentro de la Facultad de Agronomía, una gran cantidad de cátedras y de personas: la cátedra de Bioquímica, la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, Protección Vegetal, Riego y Drenaje, Edafología y Física, y este año se incorpora también Manejo y Conservación de Suelos a este estudio. Dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la cátedra de Toxicología, que se encargó de los estudios epidemiológicos y toxicológicos. También participaba en ese momento el director del Instituto de Ética de la Facultad, Jorge Lustondo, que se encargaba de hacer la conexión con el municipio de Pergamino, que era la zona de estudio que nosotros habíamos elegido para llevar adelante este proyecto. Bueno, los objetivos fundamentalmente tenían que ver con estudios sobre la población humana y estudios sobre el ambiente. Dentro del ambiente, la zona no saturada, básicamente suelos; la zona saturada, básicamente aguas superficiales y subterráneas. Y también tenía objetivos económicos y sociales, que era como un desprendimiento de los estudios analíticos. A ver si podíamos dar algunas pautas de funcionamiento en la parte económica y en la parte social. El objetivo general era caracterizar los efectos del uso del glifosato, endosulfán y clorpirifos, teniendo en cuenta el paquete tecnológico predominante en la región pampeana. Nosotros le dimos fundamental importancia al glifosato. Endosulfán se prohibió al momento de empezar el proyecto, y clorpirifos estamos también estudiándolo, pero básicamente en la población humana. La duración del proyecto empezó en noviembre del 2012 y está prevista su finalización en noviembre del 2016. Este proyecto, si bien fue aprobado en el 2011 y empezamos en el 2012, surge de una idea que en la facultad, cuando era decano Lorenzo Basso, acá presente, que era el de dar una respuesta como institución a las demandas sociales, ¿no? O sea, en ese momento era candente el problema del campo, y una de las formas de dar respuesta era hacer estudios concretos sobre la problemática del impacto ambiental en la salud humana del paquete tecnológico agrícola. Inicialmente era un proyecto de 3 años, pero pedimos una prórroga de 1 año más porque quedan algunos estudios por realizar. El financiamiento proviene de 2 fuentes. Los programas estos de PID, uno necesita para postularse un adoptante, que puede ser una empresa o un organismo público que financia con el 50% de los fondos del presupuesto. En este caso el adoptante es el Ministerio de... acá me equivoqué, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahora es el Ministerio de Agroindustria, pero bueno, el Ministerio dejó de aportar fondos el año pasado, pues ya había aportado todo lo que tenía que aportar. Acá me equivoqué, entonces es no MinSIT, sino el Minagri, o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, o MAGIP en aquel momento. La otra mitad, el otro 50%, es la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presupuesto total era de 3.600.000 pesos. En el año, cuando nosotros hicimos el proyecto, lo formulamos
ese monto, si teníamos en cuenta en septiembre del 2011 el dólar estaba a 4.25, en noviembre cuando empezó el proyecto a 4.80 y hoy está a 14 dólares. ¿Qué implicancia? ¿Yo por qué pongo esto? Porque en realidad muchos de los objetivos del proyecto no se pueden llevar adelante por cuestiones de fondos, ¿no? De hecho, un equipamiento importante no lo pudimos comprar porque se atrasó la compra, aumentó el dólar y ya no tenemos fondos para comprarlo. Y prácticamente uno de los objetivos que tiene que ver con la detección de pesticidas en alimentos no lo vamos a poder llevar adelante. En la Argentina lo que pasa generalmente es que después eso da pie a un nuevo proyecto en donde uno hace lo que había propuesto en el anterior, así que espero que lo podamos hacer. Vamos a empezar entonces. Nosotros definimos en un primer momento un estudio sobre la cuenca del arroyo Pergamino y del Botija, cercano a la población de Pergamino. El relevamiento de esta zona lo hizo la gente de la Cátedra de Riego y Drenaje. Se definieron puntos de muestreo. En esto hubo un trabajo muy fuerte de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes. La responsable del grupo es la doctora Marta Zubillaga. Los puntos de muestreo son estos, son más de 20 puntos de muestreo, algunos cercanos a la ciudad de Pergamino. Después esta zona se amplió a lo que nosotros llamamos Pergamino ampliado, valga la redundancia, donde tuvimos puntos de muestreo que llegaron hasta el sur de Santa Fe y a la zona de inmediación del río Salado, cerca del río Salado. Además también sumamos una zona cercana al río Salado en la parte de Bragado y Chivilcoy, los partidos de Bragado y Chivilcoy, y ahí nos circunscribimos casi exclusivamente al estudio de una explotación agrícola en particular. O sea que en esto tiene varios niveles, un nivel regional mediano, un nivel regional grande y localizado de una explotación agrícola. Voy a comenzar hablando de los estudios físicos. En algunas cosas voy a ir rápido por dos razones. Una porque tengo mucho para mostrar y otra porque el tema no los manejo muy bien. Así que espero que me sepan disculpar. En la parte de física lo que le puedo contar es que los estudios que se están llevando adelante básicamente son para establecer modelos de vulnerabilidad de los suelos, ¿no? Y se están poniendo a punto protocolos que permiten identificar zonas con mayor impacto del glifosato relacionándolos con las propiedades físicas como la resistividad eléctrica. Lo que buscamos con esto es una metodología rápida para detectar suelos que han sido altamente impactados y poder trabajar sobre ellos, ¿no? Los estudios de agua que fueron llevados adelante por la Cátedra de Edafología, básicamente a cargo de Olga Heredia, del ingeniero Olga Heredia. Tenemos más de 10.000 análisis, pero les voy a mostrar algunos a modo de ejemplo que van a llevar a las conclusiones que después vamos a tratar de elaborar juntos. Como podemos ver, ¿qué es lo que pueden ver acá? ¿Qué es lo que se puede ver? Disculpen, yo que estoy acostumbrado a dar clases, así que hay un poco de interacción. ¿Qué es lo que vemos de este gráfico? Estas son todas muestras. Debo aclarar que las muestras sobre el suelo se empezaron a mediados del 2014 y se están realizando muestreos mensuales. Hasta el último muestreo fue la semana pasada. O sea que tenemos más de 20 muestreos mensuales sobre el terreno. Esto corresponde al año 2014, los muestreos realizados en el 2014. ¿Qué es lo que podemos ver? Si acá las barras son glifosato, las barras son glifosato o su producto de degradación, el AMPA, lo que vemos es que hay. O sea, una de las primeras preguntas que a mí me hacían, ¿hay glifosato? Me preguntaba la gente, ¿hay glifosato? Me pareció una obviedad. Si se aplica glifosato, debe haber. La cuestión a discutir es cuánto hay y cuándo está el glifosato presente. Y lo que nosotros vemos es que hay glifosato, después vamos a ver si es mucho o poco, pero lo importante es que está presente casi siempre el glifosato. En muestras de agua, tanto subterráneas como superficiales, tanto en muestras subterráneas como superficiales. Otra cosa que también hicimos fue medir el glifosato
en función de la profundidad. Lo que vemos que básicamente está presente en las capas superiores y va disminuyendo su presencia a medida que avanzamos en profundidad. Esta línea roja es el AMPA, el producto de degradación. Hay que aclarar de que cuando se habla de límites, se hace referencia a la suma de glifosato y AMPA. Los dos son considerados con el mismo grado de toxicidad. Eso era con respecto a la zona de pergamino inicial, esta que le mostré. Ahora vamos a hablar de la zona de pergamino ampliado. Y acá están los valores que son los valores de referencia que tenemos a nivel mundial. La pregunta es, ¿cuáles son los límites máximos? Pues fíjense, para Europa el límite máximo es 0,1 nanogramos por mililitro, o sea, 0,1 partes por billón, ppb. Para Estados Unidos es 700 nanogramos por mililitro, 700 ppb, o sea, 7.000 veces más. Argentina llegó a un acuerdo que sea de 300 y Canadá 280. La pregunta, a mí muchas veces me preguntan, ¿por qué Europa tiene un límite tan bajo? Y yo les puedo, no sé, la verdad que no sé. Podemos hacer un montón de elucubraciones, pero en realidad una respuesta concreta yo no la conozco. Si alguno de ustedes la conoce, me vendría muy bien que me la dijera. Pero la diferencia entre esto, o sea, límites máximos, cuando hay una diferencia de 7.000 veces, está indicando que en realidad cuál es la verdad. Yo no puedo decir cuál es la verdad en este momento. En agua de bebida, o sea, el agua que uno toma. Bueno, acá les pongo como ejemplo unas muestras que sacamos en pergamino ampliado, donde está presente el glifosato en todas las muestras, pero los niveles, si bien superan a los de Europa, casi todos, nunca superan a los límites establecidos en Argentina. Están muy por debajo, no llegan ni a 10, cuando en Argentina, digamos, se acordó que el límite fuera de 300. En el pergamino ampliado, las muestras de agua superficial, también acá les pongo un ejemplo. El valor máximo que tuvimos fueron 45 ppb, o sea, también muy por debajo de los 300 que tenemos acá en Argentina. La mayoría de las muestras son menores a 10. En las muestras de agua subterránea también hay glifosato, o sea, muestras de napa, ¿no? No llegamos al acuífero todavía, pero muestras de napa. Tampoco superan las 10 ppb. Y AMPA en muestras subterráneas, salvo algún caso puntual, en general son valores bastante bajos. Este es un caso, no sé si se enteraron, hace algún tiempo se dio noticia de que había glifosato en agua de lluvia, ¿no? Entonces nosotros quisimos ver si había. En agua de lluvia no hay. Pero ¿qué es? ¿Esta muestra de qué es? Esta es del pluviómetro. O sea, cuando uno le dice a alguien, ¿por qué no me traes una muestra de agua de lluvia? Supongamos que, porque me pasó en una charla a productores, yo les dije, ¿de dónde sacarían una muestra de agua de lluvia? Del pluviómetro, me dijeron. Digo, bueno, saquen. Y estos son hay glifosato. Pero el tema es que en el pluviómetro es más probable que haya glifosato que en otro lugar, porque el pluviómetro está expuesto, ¿no?, a la deriva de aplicación de los productos y queda retenido ahí. Entonces, si yo, para corroborar, en realidad lo que estoy mostrando acá es que hay agua en el pluviómetro, no en el agua de lluvia. Perdón, hay glifosato en el pluviómetro, no en el agua de lluvia. Una cosa que sí podría ser preocupante, o sea, no puedo asegurar que no haya glifosato en lluvia, Lo que nosotros vimos es que no había en las muestras de agua de lluvia, sí en estas que fueron extraídas de un pluviómetro. O sea que no voy a... En la medida en que haya más datos, podemos tener una certeza sobre qué pasa con el glifosato en el agua de lluvia. Sí, lo que sí podemos decir es que hay glifosato en algunas muestras de agua de red, en la zona de Pergamino, en el municipio de Pergamino, en agua de red hay glifosato. Los valores, como ven, son muy bajos, no llegan a 2 ppb, pero bueno, si uno pretende que no haya, hay. Ahora, en el agua de Buenos Aires
si nosotros nos podemos analizar pesticidas, es muy probable que haya. Porque hay dos cuestiones. Una, que los agroquímicos están en el ambiente, pero también han avanzado mucho los aparatos que miden. Entonces se llega a un grado de precisión muy grande. Entonces, si a uno le interesa saber si está o no está, y hoy va a encontrar muchas cosas. La cuestión es cuáles son los límites. ¿Cuáles son los límites de cosas que antes aparecía ND, o sea, no detectable, porque los equipos no tenían el grado de precisión que tienen hoy? Bueno, ahora les voy a mostrar datos de estudios en suelos. Estos son los lotes del pergamino original, lotes que tenían diferente uso, ¿no? Desde algunos que tenían un uso agrícola intenso hasta otros que no tenían uso agrícola definido. En el verano, acá tenemos estos datos los llevó adelante la cátedra de fertilidad, el equipo que dirige Marta Zubillaga, y son de la becaria Ana Graciano, que la verdad que debo destacar, no sé si está presente Ana, está. Debo destacar el trabajo de Ana, que es bióloga, y se puso al hombro la pala y se fue todos los meses con el equipo de la facultad allá, y la verdad que en condiciones de trabajo bastante duras. Así que reconozco mucho tu trabajo, Ana. Yo hablo de que es bióloga porque en general, a veces yo no soy biólogo, soy agrónomo, entonces un gran logro es que la gente que viene del área de biología se calce las alpargatas, ¿no? O se calce las botas y salga al campo y vea cuál es la realidad de la producción. Estos son gráficos de ella. Lo que vemos acá son, se han dividido las muestras en muestras sin uso agrícola y muestras con uso agrícola. No voy a explicar una por una, pero básicamente, ¿qué es lo que vemos? Que hay glifosato en suelos. Sea con uso agrícola, no sea con uso agrícola, hay. ¿Cuáles son los valores? Si no podemos definir cuáles son los valores máximos en agua, menos en suelos. ¿Cuáles son los límites máximos en suelos? No lo sabemos. Podemos estimar que estos son bajos, estos valores son bajos, pero en realidad no hay un acuerdo a nivel global sobre cuáles son los límites máximos tolerables en suelo de glifosato. Esto eran muestras en verano, muestras sacadas en verano. Es lógico, digamos, que en enero haya, porque la soja está creciendo y es lógico que haya glifosato. En febrero por ahí no tanto. En otoño e invierno podemos pensar que en junio y julio hasta el barbecho químico puede haber, pero ven que hay glifosato tanto en los suelos agrícolas como en los no agrícolas. Entonces, en alguno de estos no tendría que haber. Y en primavera, obviamente que es el momento de mayor aplicación, sí hay. Hay tanto en suelo agrícolas como en suelo no agrícolas. Como ven, las escalas son, en octubre subimos de escala, ¿no? 10 veces más. Bueno, ahora voy a dar un impasse porque dejamos los estudios ambientales. Después cualquier cosa, si tienen alguna pregunta en el debate, les puedo contestar sobre algún dato que no diga acá. Pero me pareció interesante hablar de la cuestión de la gente, ¿no? Aunque yo no soy, digamos, un especialista del área, pero después de escuchar tantas veces hablar a la gente de farmacia y bioquímica y de haberles mandado un mail para ver si me dejaban hablar, me dejan hablar, entonces voy a ver si puedo explicarles un poco esto que me parece muy interesante. En un primer momento, como profesional de la ingeniería, me pareció que los estudios epidemiológicos se basaban fundamentalmente en encuestas y tenían un valor relativo, pero después me di cuenta que eran quizás los más valiosos de los datos que tenemos en este estudio. Para estos estudios tenemos entonces, como les dije, dos zonas, una zona de Bragado y Chivilcoy y una zona de pergamino. En Bragado y Chivilcoy tuvimos la colaboración de 62 voluntarios, en la zona de pergamino de 147 voluntarios, lo que da un total de 209 voluntarios que se prestaron a los estudios de análisis en sangre. Este valor es, uno puede decir, uy, solo 200, no, es muy alto para estudios de este tipo. En general los estudios de este tipo trabajan con menos de 100, con muestras de menos de 100 personas.
Conseguir estos voluntarios fue muy complicado, estuvimos prácticamente un año tratando de convencerlos hasta que finalmente, con ayuda del municipio de Pergamino y con la ayuda de los productores en la zona de Bragado, Chivilcoy, pudimos llegar a la gente. Y lo que quiero destacar es que a priori uno podría pensar que la gente de campo podía tener miedo a que se le analizara la sangre, podría ser resistivo, ¿no?, a este tipo de análisis. Fueron los que más colaboraron. O sea, la gente que vive en el campo, los productores, los empleados, fueron muy dispuestos a realizarse los estudios. Hubo 2 rondas, una primera teóricamente antes de la aplicación de pesticidas, en forma importante, y otra después, primavera y fines del verano, básicamente. Se supone que a fines del verano ya se empiezan a dejar de aplicar pesticidas, o sea, con la última ronda de insecticidas dejamos descansar un poco y fuimos a la gente. Bueno, acá está la metodología de trabajo, que bueno, es algo más de protocolo. Se midieron diferentes variables que tienen que ver con las cuestiones personales y familiares, con la vivienda, la ocupación, el estado de salud, la percepción del impacto sobre la salud por el uso de agroquímicos y la alimentación, ¿no?, las estrategias de alimentación. En estas encuestas, o sea, por un lado hubo extracciones a la gente de sangre y por otro lado hubo encuestas. En las extracciones de muestras participaron más de 200 personas y en las encuestas participaron más de 500 personas. Se definieron 3 grupos: un grupo de exposición laboral, que son aquellas personas que trabajan en contacto directo con agroquímicos, o sea, empleados de campo, fumigadores, vendedores de productos químicos en el pueblo, los que están en contacto permanente con agroquímicos. Después, un grupo que son los expuestos ambientales, que son aquellos que circunstancialmente pueden tener contacto con agroquímicos, la gente que vive en el campo, o sea, en las inmediaciones de una explotación agrícola, los ingenieros agrónomos que ejercen su trabajo en el campo, pero no necesariamente en contacto directo con los agroquímicos, los ensayistas, tesistas, y después gente no expuesta, que es gente de los pueblos o de la ciudad, que no están en contacto directo con los agroquímicos en forma ambiental. Sí, posiblemente en la cadena alimenticia, pero no en la parte ambiental. Son 500 personas sobre 66.000 del partido. También es un valor importante que pudimos conseguir. Esto fue un trabajo muy arduo que llevó adelante la bioquímica farmacéutica María Irigoyen, de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que también quiero reconocer. Fue un trabajo muy arduo. El trato persona a persona con la gente, despejar los miedos, ¿no? La gente generalmente va con miedo a hacerse este tipo de análisis, piensa que puede dar un resultado negativo, ¿no? Entonces hay que saber trabajarlo muy bien. El trato con el municipio, lograr que el consentimiento firmado por parte del voluntario, pero también en este caso, en este estudio, lo que también exigimos fue una prescripción médica, o sea, que haya una receta de un médico que aconseje o dictamine el análisis. Bueno, las horas de trabajo sobre el terreno, más o menos las 307 horas de trabajo sobre el terreno son varios meses de trabajo, si uno los pone en jornada laboral. Muy pesado, muy duro. En general, las reuniones se hacían en las unidades CAPS, la gente iba ahí. Ahí también ayudó mucho el municipio porque iba la gente que se anotaba, por ahí vivía lejos del lugar de recolección, entonces se los iba a buscar con la camioneta y se los llevaba.
Hubo un trabajo muy colaborativo y muy arduo. En la segunda ronda, todavía no se terminó, se sigue preguntando y ahí ya se saca muestras de alimentos y de agua de bebida que, bueno, como les dije, vamos a ver si los analizamos con fondos extra. Esta es la composición de la muestra. Los que tenían exposición laboral, de los 209 voluntarios, eran 34, la edad promedio eran 42 años, promedio de antigüedad laboral 15 años en el campo, y eran fumigadores profesionales, empleados municipales que fumigan, alambrador, que está permanentemente expuesto a la deriva, empleados de semilleras y vendedores de agroquímicos, el mecánico que arregla las pulverizadoras, los mosquitos, productores, encargados de depósito de agroquímicos y ensayistas que están en contacto permanente con los agroquímicos. Esta era una muestra bastante variada. Después, los de exposición ambiental, 50, una edad promedio de 47 años. Estos eran básicamente empleados rurales, fumigadores ocasionales, con residencia próxima a un campo sembrado y productores que vivían en el pueblo. Y después la muestra control. Ahí tuvimos mucha colaboración de los empleados municipales. Yo le pregunté al intendente si los obligaba, ¿no? Me dijo, no, gente que se prestó voluntariamente a los análisis. La primera vez que fue el grupo de farmacia y bioquímica Pergamino a tratar de buscar voluntarios, fue golpeando puerta por puerta y se vino con las manos vacías, no consiguió a nadie. Por eso también destaco la colaboración del municipio, tratando de ayudarnos, de explicarle a la gente que esto era importante, y mucha gente después se prestó. La localización geográfica de los controles dentro del partido de Pergamino, la gran mayoría estaba en la zona de Pergamino, gente que vivía en la ciudad de Pergamino y gente de los pueblos, ¿no? De las unidades regionales. Estos son los controles, los que no estaban expuestos a agroquímicos. ¿Cuáles son los síntomas que están aceptados, que son los que están relacionados con la exposición a los agroquímicos? Básicamente estos 8. Irritación ocular, alergias, dificultades respiratorias, dermatitis, problemas digestivos, problemas urinarios, sensación de cansancio y dificultad para dormir. Entonces, sobre esto se le encuestaba a la gente, se presentaba alguno de estos síntomas. La tabla que se armaba eran tablas de este tipo, acá están algunos promedios. No lo voy a explicar, porque ahora están las conclusiones, ¿no? En las submuestras, controles ambientales y laborales. Dentro de las evidencias preliminares de signos asociados, la población control es la que presenta mayor proporción de personas con dificultades respiratorias, que asume que tiene dificultades respiratorias. No es que fue un médico y lo ocultó, sino que es gente que declara tener dificultades respiratorias. Los controles presentan mayor proporcionalidad de personas con dificultades urinarias en comparación con los expuestos. Los expuestos, tanto ambientales como ocupacionales, presentan mayor proporcionalidad de personas con problemas digestivos comparados con los controles. Otras evidencias de estos eran signos, me parece, ¿no? Sí, signos. En cuanto a los síntomas, la población expuesta presenta una mayor proporcionalidad de personas que han manifestado sentirse cansadas a predominio de los expuestos ambientalmente. Esto en una charla que dimos, un productor dice, y claro, si nos matamos laburando todo el día, ¿cómo no vamos a estar cansados? Comparados con la ciudad, ¿no? Los controles presentan mayor proporcionalidad de personas con dificultades para dormir. La gente de ciudad tiene más dificultades para dormir que la gente de campo. Otra cosa que a tener en cuenta es que se confirma la transición epidemiológica en la localidad de Pergamino, etapa de las enfermedades degenerativas y las causadas por el hombre, aumento de la esperanza de vida, son características. La población de la ciudad va envejeciendo, por lo tanto aparecen mayor número de enfermedades, ¿no? en promedio. Bueno, ahora vamos a pasar a los estudios
toxicológicos. Los estudios toxicológicos fueron llevados adelante por el grupo de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que comanda la doctora Eda Villamil. Y la doctora Eda Villamil se jubiló en el transcurso del proyecto y la profesora que está a cargo ahora de la cátedra es la doctora Ridolfi y este grupo de trabajos. Hay 2 becarios de este proyecto, Juan Manuel Ostero y Julián Boneto, que la beca terminó este año y ahora siguen adelante con una beca del CONICET. Eso también es importante destacar, ¿no? Que la continuidad de la formación de recursos humanos. Bueno, acá hay algunas fotos sobre el tipo de población que les mencioné antes que se había trabajado, la población no expuesta, que es básicamente la gente de ciudad, la población rural, expuestos indirectos o ambientales, ¿no? La gente que va a hacer excursión al campo, qué sé yo, los que dan charlas, los trabajadores de la construcción, los caminos y los ingenieros agrónomos o ensayistas que van circunstancialmente al campo. Y los expuestos laborales. Acá estas son fotos no de la gente que nosotros encuestamos ni estudiamos, sino son fotos sacadas de internet, pero da algunas pautas de manejo, ¿no? En general. Acá vemos una persona que está adecuadamente protegida, ¿no? Quiero entender que esta es una máscara de gas, ¿no? No lo llego a ver bien acá. Si es un barbijo no sirve, porque, digamos, otra de las conclusiones que nosotros sacamos es que aún la gente que quiere protegerse no sabe muy bien cómo protegerse. Hace un tiempo en un diario vi que había una propaganda de un curso sobre manejo de pesticidas en el agro y en la propaganda había una persona con máscara antigás, con anteojos de protección, con la cabeza cubierta, en alpargatas y en manga corta y con guantes de albañil. Y la gente no tiene mucha conciencia de por dónde puede penetrar el pesticida. Una investigadora de Mendoza, que ahora no recuerdo el nombre, muy interesante, una charla que pude presenciar de ella, dijo que un gran porcentaje del riesgo se disminuye, pero una cuestión importante, digamos, no me acuerdo del valor, pero supongamos un 50% del riesgo disminuye con el hecho solo de ponerse guantes de plástico, esos de látex que se usa para exploración. ¿Y qué pasa? Miren esta foto, ¿no? Esta es gente de campo que está mezclando acá agroquímicos para pulverizar. Esto es común que pase, que la gente, digamos, denote su valentía diciendo yo no le tengo miedo. Entonces no deja de ser una cuestión cultural y de educación. Por eso hay mucho que hacer sobre esto, ¿no? Mucho trabajo que hacer sobre esta población. Otra cuestión, esta persona, digamos, la pregunta es, ¿la ropa que usa dónde se lava después? ¿Se lava con la de los chicos, en el lavarropas? Hay muchas preguntas para hacer que uno tiene dudas, ¿no? ¿Cuáles fueron los estudios realizados en la parte de toxicología? Fueron de 3 tipos, las actividades de las colinesterasas, que después les voy a explicar que permiten predecir, los niveles de plaguicidas en sangre y los niveles de arsénico, plaguicida y glifosato en aguas. Esto no los voy a mostrar porque los niveles de arsénico fue un dato que nosotros quisimos tener para explicar algunas cuestiones que tienen que ver con las enfermedades dentro de la zona, ¿no? Pero no eran inherentes propios a esta investigación. Esta es la zona de donde se sacaron las muestras de sangre, pergamino y las unidades regionales, hasta arrecifes. La composición de la muestra, había un 49% de controles, un 34% de expuestos ambientales y un 17% de expuestos laborales.
La primera ronda de análisis fue medir las actividades de las colinesterasas. Las colinesterasas son enzimas que tienen que ver con la intoxicación, permiten predecir niveles de intoxicación. Hay de dos tipos, la colinesterasa plasmática y la eritrocitaria, la de glóbulos rojos. Cuando está deprimida la actividad colinesterasa plasmática, está indicando que hubo una exposición reciente al químico. Cuando está deprimida la actividad de glóbulos rojos, denota una exposición crónica a los químicos que deprimen la actividad de las colinesterasas. Las actividades de estas enzimas son utilizadas para evaluar la exposición a ciertos plaguicidas, básicamente los insecticidas organofosforados y los carbámicos. No todos los agroquímicos son depresores de la actividad de colinesterasas. La población total estudiada, alrededor de 150, presentó niveles de colinesterasa plasmática normales y de la colinesterasa de glóbulo rojo levemente inhibida en 16 casos. Acá es post-exposición. 1% pre-exposición, 11% post-exposición. A priori uno puede decir, y bueno, claro, post-exposición se deprime por el uso de los agroquímicos, pero la que está deprimida es la crónica, no la que denota exposición aguda o reciente. Por eso tampoco lo podemos explicar. Tengan en cuenta que este proyecto todavía no terminó y muchos de estos datos son preliminares. Ni siquiera están analizados así en forma profunda. Los valores medios de las actividades de ambas enzimas están por encima de los valores inferiores. Esto es al revés, o sea, uno busca que estén por encima. Cuando está deprimida la actividad, indica intoxicación. Entonces, estos son los niveles mínimos, estos dos, tanto de la plasmática como la de glóbulos rojos, y el promedio está siempre, el promedio da por encima en la población estudiada, independientemente del lugar de residencia. No vemos que haya un problema de disminución de la actividad de colinesterasa en la gente. Los valores medios en los diferentes grupos de riesgo, más o menos dan igual, no se observaron diferencias significativas para ambas enzimas, esta es una y esta es la otra. En la post-aplicación hubo un caso con la colinesterasa plasmática inhibida y 36 casos con la de glóbulos rojos inhibida, ¿no? En el periodo de posaplicación, como les dije, uno hubiera esperado encontrar al revés, o sea que la mayor depresión fuera en la colinesterasa que tiene que ver con la exposición reciente, y encontramos lo otro. Está deprimida, pero no quiere decir que esté por debajo de los niveles mínimos. Hay que diferenciar lo que significa exposición y lo que significa intoxicación. O sea, si los valores son muy bajos, uno está intoxicado. Si los valores bajaron un poco de la media, digamos, de lo normal de la población, uno puede decir que está expuesto, pero no quiere decir que esté intoxicado. Eso también se lo aclaramos mucho a la gente porque cuando le damos los resultados particulares, decían, mirá que tenés la colinesterasa un poco baja, la gente se asustaba. Y la colinesterasa puede estar baja por diferentes factores. Hubo un caso de una mujer que dio la colinesterasa baja y resulta que estaba embarazada. Y durante el embarazo baja la colinesterasa, naturalmente. Acá también vimos que había diferencias significativas. No había en la actividad de la colinesterasa que denota exposición reciente, sí en la que denota exposición crónica entre los diferentes grupos de población. O sea, dentro de esos valores relativamente normales, lo que buscábamos era ver si había alguna diferencia entre los diferentes grupos. O sea, que los grupos más expuestos a los agroquímicos tengan la colinesterasa deprimida, generalmente que esté por los niveles más bajos que los otros. Y eso pocas veces lo pudimos encontrar. Por ejemplo, acá hay diferencias significativas entre los laborales y ambientales, pero no con respecto a los controles. Los controles parece que estuvieran en el medio.
Sí se observaron diferencias significativas entre los periodos de pre y post-aplicación para ambas enzimas. Este gráfico es un poco complejo de entender. El azul, a ver, acá está hablando del porcentaje de inhibición, también dentro de valores relativamente normales. El amarillo es no inhibido, o sea, donde no hubo, comparando pre y post-aplicación en la gente, o sea, a una persona se le analiza pre-aplicación y post-aplicación y se ve si post-aplicación tiene las enzimas inhibidas. Hubo un 35% de personas que, en este caso, con respecto a la colinesterasa plasmática, que no hubo diferencias, que no estaba inhibida ni nada, y con respecto a la de glóbulos rojos, un 35% de gente no presentó diferencias. Un 42% tuvo mayor el nivel post que pre, cosa que es difícil de explicar. Lo mismo que acá en esta otra enzima, un 10%. Y un 32% de gente y un 23% de gente tuvo resultados relativamente esperables, ¿no? Que la etapa post-aplicación tenga la enzima deprimida. Se observaron diferencias significativas entre los periodos pre y post-aplicación para los expuestos ambientales. Se observaron diferencias significativas entre los periodos pre y post-aplicación para expuestos ambientales y para no expuestos, pero no hubo diferencias significativas para los expuestos laborales. Otra vez, esperaríamos encontrar otra cosa. Bueno, ahora haría falta música porque viene lo que posiblemente nos asuste. Música de la película de Tiburón. Cuando se analizó a la gente para ver los niveles de plaguicidas en sangre, lo que encontramos fue lo siguiente. La frecuencia de aparición de plaguicidas quiere decir, la frecuencia es, en el 100% de los casos, en el 80% de la gente hay DDT en sangre. En el 40% de la gente, o más del 40%, hay hexaclorociclohexano, que es el principio activo del lindano. No sé si se acuerda alguno del lindane o lindano. En el 20 y pico % hay heptacloro, aldrin, que es el hexaclorobenceno, que está prohibido desde hace más de 50 años. Era un fungicida, se usaba como fungicida. El endosulfán está presente, Mirex, Metox. Y por acá debe estar la cipermetrina, ¿no? Clorpirifos, prácticamente nada. Concentraciones medias y desviación estándar, hay una gran variación, ¿no? Como ven, la desviación estándar es bastante grande entre los diferentes compuestos. Acá están marcados los que focalizaron nuestra atención porque son, como les dije acá, no sabemos cuáles son los límites máximos tolerables en sangre, pero sí uno puede hacer estos estudios con poblaciones de referencia. Y nosotros lo referimos, la gente de farmacia lo refirió a análisis hechos en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los valores de referencia de la gente analizada en la ciudad de Buenos Aires, un trabajo publicado. En la ciudad de Buenos Aires, la gente tiene DDT en sangre, o sea, posiblemente yo tenga, cualquiera de ustedes también. Todos los que están acá están en Buenos Aires también. Pero estos que están marcados son los que la gente de Pergamino y de la zona de estudio tuvo mayor en relación a la gente de Buenos Aires, gente que está todavía menos expuesta. Entonces, sobre esto es la alerta, ¿no? DDT, hexaclorociclohexano, metilclorpirifos y cipermetrina. ¿Cómo? Endosulfán, sí. Endosulfán, hay dos tipos de endosulfán, uno que es de exposición reciente y otro de exposición crónica. Creo que este es el de exposición crónica, ese endosulfán.
frecuencia de aparición de plaguicidas en sangre según el grado de exposición. También acá se ve que los laborales, fíjense que los ambientales en muchos casos están por encima, ¿no?, de los laborales y de los no expuestos. En el caso del endosulfán, la gente que trabaja en el campo con agroquímicos es el que tenía una mayor frecuencia de aparición de endosulfán. Y lo que se ve es que los no expuestos en general están en niveles más bajos de frecuencia de aparición de los diferentes pesticidas. Así, ahí sí podemos asumir que la gente que vive en el campo y trabaja en el campo, está expuesta ambientalmente, puede llegar a tener un valor mayor. Pero no es que la gente que vive en la ciudad tiene la sangre pura, ¿no? Niveles de plaguicida en sangre según el nivel de exposición también. El toque de alerta está en el endosulfán, el clorpirifos y la cipermetrina. Cipermetrina son los insecticidas más utilizados, que también se utilizan en insecticidas domiciliarios. Acá comparada el periodo de pre y post aplicación, también el endosulfán y el clorpirifos era lo que nos interesa, porque esta cuestión del DDT y de los otros que no se usan, no podemos explicar por qué en el periodo post-aplicación, por ejemplo, el hexaclorocicloxano está más alto, sino la frecuencia de aparición. Posiblemente sea de gente que se analizó antes y que se analizó después, y por alguna circunstancia personal, cuando se analizó después, puso en evidencia la concentración, ¿no? Se llegó a una concentración determinada de pesticida como para detectarlo. No sabemos en realidad, no podemos explicar esto. Bueno, ¿cómo interpretamos estos resultados? La frecuencia de aparición de plaguicidas organoclorados en sangre fue similar a la señalada en otros estudios realizados en el país. En la mayoría, solamente en esos dos casos, el endosulfán, básicamente el endosulfán es el que está por encima de los valores de referencia. Acá está. Las concentraciones halladas de DT, hexaclorocicloxano y endosulfán fueron mayores a las indicadas como valores de referencia. Se observa exposición a metilclorpirifos en la población evaluada, siendo la mayor magnitud en los expuestos ambientales y la cipermetrina en los expuestos laborales. Les vuelvo a repetir, que haya un mayor nivel de exposición quiere decir que los valores son mayores que las muestras de referencia, pero no que la gente esté intoxicada, ¿no? Porque lo vimos por la actividad de las colinesterasas. En el periodo post-aplicación se observa la aparición de metilclorpirifos, en el periodo después de que se aplican de la estación de aplicación de los pesticidas. Bueno, el proyecto también, además de estudios en el ambiente y sobre la gente, abordó otros temas que parecían interesantes resolver. El estudio con organismos no blancos, publicamos un trabajo en lombrices, que se trabajó con dos especies de anélidos, uno que se usa generalmente como modelo de estudio y una lombriz nacional que es abundante en nuestros suelos. Estudiamos varias cosas y acá lo que les muestro son dos gráficos, uno de fecundidad y otro de viabilidad. Lo que se ve que con los niveles, aumentamos los niveles de glifosato en el suelo donde vivían estas lombrices, y se ve que el efecto mayor se da a las dos últimas concentraciones. Después te digo a qué se refiere. Y como conclusión de este trabajo, lo que vimos es que el glifosato tiene un efecto sobre la oviposición y la viabilidad, y también sobre las tasas de crecimiento, que no lo mostré, pero también tiene efectos sobre las tasas de crecimiento, pero a niveles de concentración mucho mayores que los que se usan en los sistemas agrícolas, pero mucho mayores. O sea que en los sistemas agrícolas no habría por qué pensar de que las lombrices se vieran afectadas por los niveles de uso de glifosato. Otra cosa interesante, que acá está presente el grupo, así que después si tienen algo que aclarar,
abrimos una línea de estudios ecotoxicológicos, también preocupados porque no teníamos una certeza sobre, como les dije, los niveles, sobre el tipo de efecto que tiene el glifosato sobre la vida. Entonces, lo que hicimos fue abrir una línea de estudios ecotoxicológicos utilizando como modelo un nematodo, C. elegans, que es un modelo mundialmente aceptado, ¿no? Para evaluar el grado de toxicidad de las muestras que nosotros traíamos del campo. No había datos sobre la dosis letal 50, entonces pusimos a punto toda la metodología, y estas son las muestras de pergamino. Como ven, hay algunas muestras afectan el crecimiento y la fertilidad de estos animales modelo, pero esto no está relacionado con la presencia de glifosato en las muestras. O sea que las muestras estas son muestras de agua. Las muestras de agua tienen algún componente que afecta la vida del nematodo, pero no es el glifosato. Puede ser otro pesticida, puede ser la salinidad. Entonces lo que estamos tratando de hacer es poner a punto esta metodología para dar un primer screening, o sea, decir, bueno, tal muestra está contaminada, y después utilizar este modelo para ver cuál podría ser el compuesto responsable de esa contaminación. Ahí está el gusanito. Creamos todo un laboratorio en la cátedra dedicado a este gusanito. Lo primero que compramos fue una cava. Entonces, en el subsidio tuvimos que explicar que no era para conservar el vino, para festejar, sino que era para que pudieran crecer los gusanos a la temperatura adecuada, que eran 18 grados. Y bueno, y después en colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales empezamos a abordar estudios de efectos sobre abejas, de glifosato, de las muestras y de muestras preparadas por nosotros. Era un grupo que ya había publicado trabajos sobre el efecto de glifosato sobre el comportamiento de las abejas. Nosotros lo que estamos haciendo con ellos ahora es analizar la expresión de genes relacionados con la vida de la abeja para ver cuáles de esos genes son los afectados por el compuesto. Hay que tener en cuenta que dentro de los compuestos químicos extraños, ¿no?, al organismo, los que sí son preocupantes son los que actúan como disruptores endocrinos, son aquellos que mimetizan la actividad de alguna hormona. Son los que ocasionan el daño más grande. Y es lo primero que uno tiene que ver cuando analiza un compuesto químico, un nuevo agroquímico que se libera al mercado, lo que uno tendría que estar seguro es que no es un disruptor endocrino. Entonces, este grupo de nematología está trabajando en eso también. Hay una estudiante de doctorado que está analizando o poniendo a punto un modelo de estudio de disrupción endocrina utilizando este modelo. Bueno, creo que no tengo nada más. No, sí, tengo algo más. Las conclusiones es lo más importante, pero bueno, son conclusiones hechas con más preguntas que respuestas. Esto es un ejemplo en un mismo campo, dos lotes. Lo que vemos acá es, lo que está en las flechas estas son los momentos del año en los que se aplicó glifosato. Esta línea es la lluvia, los puntos rojos es la concentración de glifosato que hallamos en el agua, ¿no? Fíjense, acá hubo 4 aplicaciones en el año, los niveles de glifosato están por debajo de 20, o sea, son niveles bajos. Y en este otro sitio del mismo campo, supuestamente casi el mismo suelo, vemos que la cosa es bastante diferente. Acá hubo 5 aplicaciones de glifosato en el año y los niveles de glifosato son bastante mayores a los que teníamos acá. ¿Qué conclusión nos deja? Y que no podemos decir, o sea, no podemos asegurar que vamos a tener una respuesta a algo que nosotros aplicamos si no hacemos un estudio, porque depende mucho de la composición del suelo, cuánto retiene de compuesto, cuánto no. Pero otra cosa también es importante ver que hay glifosato a lo largo de todo el año, ¿no? Por ejemplo, en este. Y la pregunta es, ¿5 aplicaciones de glifosato es lo conveniente? ¿No podrían haber sido menos? Eso no lo podemos decir a priori porque no conozco cómo era la actividad en este campo, pero sí es una pregunta que me surge. Si yo quiero evitar que haya glifosato durante todo el año,
Y bueno, por ahí me tengo que replantear un estudio más serio de los momentos de aplicación, ¿no? Si es útil aplicarlo o si lo estoy aplicando por las dudas. Bueno, con respecto a las conclusiones que se me ocurren ahora, hay cosas de las que tenemos certezas. Que el glifosato está presente en el ambiente. Esa respuesta inicial que me hacían todos cuando se enteraban que estaba dirigiendo este trabajo. ¿Y hay glifosato? Sí, hay glifosato. Hay glifosato en el ambiente. ¿Niveles alarmantes? Y yo diría que no. Alarmantes no. Por lo menos son inferiores a los que en Argentina están aceptados. Pero también surge una pregunta. ¿Cuáles son los límites tolerables? O sea, entre 0,1 de Europa y 7.700 de Estados Unidos, ¿dónde está la verdad? ¿Qué pasa con los otros agroquímicos? Porque nosotros estudiamos glifosato y los otros agroquímicos, algunos que son más tóxicos que el glifosato, ¿qué es lo que está pasando en el ambiente? ¿Cuál va a reemplazar al glifosato, ¿no? Cuando empiece a disminuir su uso por la aparición de resistencias, ¿cuál va a ser el pesticida que lo reemplace? ¿El 2,4-D? Hay transgénicos resistentes a 2,4-D, o sea que si se reproduce el modelo de glifosato con el 2,4-D, va a llegar un momento que tengamos 2,4-D todo el año. Y el 2,4-D es más tóxico que el glifosato. De hecho, en las encuestas, cosa que yo no mostré, la gente le tiene más miedo al 2,4-D que al glifosato, la gente de campo. Cuando le preguntan cuál es el pesticida del cual usted se cuida más, dicen del 2,4-D. Hay gente que dice que es por el olor. Pero el glifosato es menos tóxico que el 2,4-D. Otra certeza, hay pesticidas en sangre cualquiera sea su lugar de residencia. En un congreso también escuché a alguien que nos dijo, ¿saben ustedes cuáles son las principales causas de intoxicación en la gente, tanto crónica como aguda? Primera causa, los fármacos. Segunda causa, los productos de uso domiciliario. Tercera causa, los agroquímicos. Esto lo dije en una conferencia, un grupo de ambientalistas me empezó a gritar y me dijo, al final usted viene a decirnos acá que nosotros hacemos mal uso de los compuestos en el hogar, cuando el problema es el campo. Digo, estos son datos, yo no estoy afirmando nada, les estoy mostrando para que lo debatamos y lo discutamos. Pero es común que cuando uno compra un producto de esos que se usan para espantar mosquitos, vea en la etiqueta que dice evitar su inhalación, usar en ambientes cerrados, ponerlo lejos del alcance de los niños. Y en la propaganda vemos a la mamá que enchufa el producto en el enchufe que está al lado de la cuna, tapa al bebé y cierra las ventanas. ¿Quién debe regular la aplicación? O sea, ¿cuál tiene que ser el organismo que regule la aplicación de agroquímicos en el campo? ¿El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud? ¿Cómo se debe monitorear? ¿Quién lo monitorea? ¿Quién lleva el registro? Y lo más importante que a mí me parece es cómo se llegará a un acuerdo lógico, ¿no? Porque yo veo que en este tema hay mucho fanatismo tanto de un lado como del otro. Entonces es muy común que pase que uno está hablando, dando datos y empiece a salir adelante el fanatismo, ¿no? Mi invitación siempre es al debate, a discutir. Yo no tengo la verdad, yo lo que estoy mostrando son datos y bueno, y con esos datos hagamos una construcción lógica del problema. Existe un problema, está identificado y bueno, hay que salir adelante. Hay que hacer más estudios, hay que discutir más, hay que tener más certezas y bueno, llegar a una construcción común de la solución. En las filminas anteriores que habló sobre la acetilcolinesterasa, pre- y posaplicación, que daban por ahí resultados por ahí un poco confusos, como que tenía que dar hasta contrarios, ¿no? La pregunta va en decir qué le considera posaplicación, es decir, en qué momento se hacen los estudios, porque la colinesterasa es bastante lábil, no es una enzima que dura en el tiempo, entonces no es lo mismo analizarla a las pocas horas de aplicación que a la semana. Por eso este señor que ingeniero agrónomo, que usted me dijo después, apareció y le midieron, le daba todo normal, y sí, siempre pasa eso.
Entonces es muy bueno porque para los valores relativos a intoxicación está bien fijar una fecha que tendría que respetarse para todas las mediciones, ¿no? No sé si cómo lo pudieron hacer. Sí. Nosotros tengo que asumir que tiene razón. Nosotros tratamos de llegar al momento más cercano a los momentos de aplicación, pero eso es tremendamente difícil. Es muy difícil. A menos que uno haga un experimento ya determinado, decir, bueno, hago este experimento a priori, tal día voy a aplicar, el otro día voy a medir. En general lo que nosotros hacíamos era ver en el momento, de acuerdo a los datos que teníamos en el municipio, en qué momento estaban todos aplicando, entonces ir a la semana, digamos, como más tarde. Pero es verdad que no es una falla, digamos, que podríamos tener. Pero es una aproximación. O sea, no es lo mejor, pero es algo que podemos mostrar, por lo menos. Sí, es verdad. Es un problema ese. Gracias. Quería preguntarte si los patrones de datos que vos mostraste y que tienen el proyecto, y seguro que hay bastantes más, ¿te parece que pueden servir para hacer algún ejercicio de modelización de riesgo? Y si pensaron en alguna aproximación a generar esos modelos de riesgo. Mira, nosotros, este proyecto empezó con el objetivo de medir. Después con el tiempo nos fuimos enterando que hay gente que ya estaba midiendo. Y hay gente que está haciendo modelos y gente que sabe mucho de este tema. Nosotros tomamos contacto con gente de la Universidad del Litoral. Acá en esta facultad hay gente que trabaja en modelos que es muy fuerte. Y la idea es que continúen, o sea, que se continúen este tipo de estudios. Hay una cuestión fundamental, que hay mucha gente haciendo lo mismo, pero no está sincronizada. No lo sabemos. Yo me entero de gente que está haciendo cosas parecidas a las que hacemos nosotros en los congresos. Hay estudios muy interesantes que son sobre el daño ADN, ¿no? El estudio Cometa, no sé si el ensayo Cometa, alguno tiene contacto con ese protocolo. Nosotros no hicimos, estaría muy bueno complementar estos estudios con estudios de daño ADN. También uno puede ver que en algunos estudios de daño ADN la dificultad reside en encontrar grupos que no tengan el ADN dañado, porque como, qué sé yo, por ahí algunos de nosotros, yo participo como control y resulta que tengo el ADN dañado porque me gusta el vino, qué sé yo, que no salga en el video. Pero no, puedo tener alguna cuestión personal particular, entonces es difícil encontrar controles como para decir, esta población está más dañada que esta otra. Yo creo que habría que trabajar en forma sincronizada y no sé, algo fomentado por el gobierno que diga, bueno, toda la gente que está trabajando en este tema, vamos a opinar sobre cómo sería un protocolo de abordaje que deje conformes a todos, ¿no? Sí, yo quería decir dos cositas. Una, el tema de los accidentes, o sea, que a veces aparecen, otras veces, como dice él, no aparece en ningún lado porque no va a hacerse atender. Hay que separar el tema de accidentes con productos hogareños o productos en el campo que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Y otra cosa es lo que vos trataste de determinar aquí. Ahora, esto es la agricultura industrial. El problema principal está en la agricultura periurbana y en lo que nos comemos nosotros. Y eso es 1000 veces más preocupante de quien monitorea el uso en las huertas familiares o en las huertas semi-industriales que hay en los grandes cinturones verdes de las ciudades, el uso, ¿qué profesional monitorea el uso de aplicación de ese tipo de productos cuando una lechuga o un tomate o lo que fuera, nosotros lo comemos? No es que está aplicado sobre una soja y nosotros vivimos en el pueblo de Pergamino, vivimos en el campo pero lo aplicamos en la soja. Eso yo creo que es mucho más preocupante, nadie lo habla, nadie lo dice porque no es agricultura industrial, es agricultura familiar, desgraciadamente, y nadie dice nada.
y nadie se anima y no hay posibilidad de encarar un trabajo, un estudio, en donde agarremos todos los productores de lechuga y le certifiquemos qué productos están usando, si están autorizados, no están autorizados, cómo los aplican, qué tecnología tienen para aplicarlos. Las colonias de bolivianos o los argentinos están trabajando en esos cinturones, que son los que nos proveen, los necesitamos, nos proveen el alimento diario que nos comemos, no que exportamos o que tenemos en un cultivo de tipo soja o maíz u otro tipo de cultivo. Eso creo que es mucho más preocupante y va a tenerse que hacer algo, porque esta presencia de DDT no sale de la aplicación de los grandes productores de soja. Esto sale de otro lado. Alguien, o es un DDT permanente que ya tenemos y que viene de nuestra infancia, que está incorporado en el tejido adiposo, ¿no? Se deposita en el adiposo, o todavía hay un comercio ilegal de DDT, que un tipo que hace frutilla y de golpe lo ataca una plaga, agarra lo más barato de DDT y lo aplica y nadie lo controló. Y yo me comí la frutilla y me comí el DDT. Eso a mí me preocupa mucho más, y el foco, desgraciadamente, estuvo siempre puesto en el bendito glifosato, que para mí no es el problema, y el problema sí es el endosulfán, que lo prohibimos en el 2011, se retiró creo el año pasado recién las últimas partidas, que es mucho más tóxico que el glifosato, y de eso nadie hablaba, del endosulfán. Pero pensemos qué digamos, conjunto de productos se usan en la agricultura, en la horticultura, y pensemos quién lo va a controlar a eso, quién lo va a controlar y qué agrónomo interviene en estas cosas, y quién vende los productos, a quién se le venden, cómo lo aplican. Es más preocupante. Yo me preocuparía más de eso y no del glifosato. ¿Y quién no tenía una tía que daba con el flit a las moscas? Yo por lo menos lo viví eso, del flit. ¿No? El flit. Ah. Hola. Sí. Sí. No, para quienes estuvieron siguiendo estas conferencias, hubo un par de cuestiones que salieron en las conferencias anteriores. Uno es lo que mostró Eduardo de la mala protección en la vestimenta, en cómo se ponen los guantes de los... Y eso salió muy reiteradamente en las conferencias anteriores. Y lo otro es lo que decís vos, Lorenzo, de la importancia en los cultivos periurbanos. Y sí, también esto salió, y esta pregunta, donde varios especialistas que vinieron a hablar de estas charlas hablaron de que aparentemente la legislación está, aparentemente la norma está, lo que falta es quién controla, quién controla. Y también falta que puedas comprar el aparato para medir la presencia de estos tóxicos en el alimento. Sí. Una cosita que te contesto. A mi modo de ver, digamos, humildemente, a mí me parece que, hablo desde el laboratorio, yo pipeteo en el laboratorio, no hago política ni nada, pero a mí me parece que lo que yo esperaría es que alguien vaya a comprar un agroquímico con una receta que le emita un profesional, un ingeniero agrónomo, y que esa persona que lo compra tenga un carnet de habilitación para la aplicación. ¿Quién daría la habilitación? Y los organismos de extensión, o sea, las universidades, el INTA, te daría a vos una habilitación. Eso lo inventé yo. Eso en muchos países funciona, pero en Argentina cualquiera aplica. Cualquiera se pone la mochila y aplica. Vos me decís, bueno, fenómeno, está bien, tiene la receta, tiene el carnet, lo compra, pero puede haber mucha venta ilegal. ¿Quién lo controla? Y bueno, el control, la norma tiene que estar y el control también tiene que estar. Según mi humilde opinión, el control no debería ser incumbencia del Ministerio de Agricultura. Por ahí si me escuchan me matan, ¿viste? Pero no creo que debe estar en la mano del mismo, no tiene que estar en el mismo ámbito. La agricultura controlando la agricultura. A mí me parece que esto tendría que estar en otro ámbito. Supongamos por ahí la Secretaría el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Salud.
me surge el Ministerio de Ambiente, digamos. Que si ve que haya inspectores que van y que ven a alguien aplicando, que le pidan la credencial, y si no tiene la credencial, que tenga un problema, digamos. No sé qué tipo de problema, pero un problema. Yo una vez que estaba en una conferencia y estaba el presidente de la Cámara de Fumigadores, de Aplicadores, le pregunté, ¿ustedes tienen un código de ética? ¿Un tribunal de ética? No. Y a mí me parece claro también, porque una forma de proteger una actividad es decir, bueno, esta actividad se lleva adelante con estas normas. El que infringe estas normas queda fuera. Entonces mantiene Hoy en día todos pensamos que los que fumigan matan gente. Bueno, la forma de protegerse es teniendo reglas de juego claras y que aquella persona que no la cumpla que pierda su trabajo. Amén de las cuestiones penales o judiciales que pueda tener, pero por lo menos eso. Sí, ¿no? Gracias. Quería consultarle si usted sabe, yo tenía entendido que el año pasado el Ministerio de Agricultura estaba por firmar un convenio con el INTA justamente para investigar esto. Si tiene constancia de si se firmó o si se está avanzando en ese sentido. Y bueno, que iba a ser también un estudio mucho más integral, con la nueva tecnología esta que podía detectar la dispersión del glifosato a muchos más kilómetros que tan solo la gota que llega en un radio cercano. Tengo algunas aclaraciones. El INTA depende del Ministerio de Agricultura, o sea que no hace falta un convenio, sino que el Ministerio dice ustedes hacen eso y se hace, porque depende del Ministerio. En el INTA hay mucha gente que está investigando esto, tanto en el sudeste de Buenos Aires hay un grupo muy fuerte, con la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Agronomía está en Balcarce, y hay un grupo interfacultad INTA que trabaja muy fuertemente en esto y ha publicado varios trabajos y muy serios, que más o menos son las mismas conclusiones que nosotros, que ven que el glifosato está presente durante mucho tiempo en el suelo, en el agua, ¿no? También en esta cuenca de Pergamino el INTA hizo trabajos, lo que pasa es que tampoco se publican a una escala así que la gente común pueda acceder, ¿no? Se publican en boletines técnicos y ese tipo de cosas. O sea, estudios hay, interés hay, voluntad de la gente hay, los productores, los políticos, todo. El tema es que a mí me parece que falta una sincronización de los esfuerzos. Hoy en día creo que un laboratorio en La Plata es el que tiene el equipo más importante para medir glifosato y otros pesticidas. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, que queríamos poner a punto nuestros ensayos, mandamos muestras para analizar y no me acuerdo muy bien ahora, pero también ahora los consultamos para mandar otras muestras, pero no tiene el protocolo. O sea, no existe un protocolo, una regla clara que puede ser aplicada por varios laboratorios al mismo tiempo. Son todos intentos. Pero bueno, me parece a mí que falta mucho todavía para ordenar todo este tema de los análisis. Yo me quedé con una duda, quizá me faltan, no soy agrónoma, me falta algún conocimiento para entender. A partir de lo que dijo la señora de las colinesterasas lábiles, ¿cómo podemos afirmar o cómo puede afirmar que el glifosato no intoxica en lugar de afirmar que efectivamente las colinesterasas son lábiles? Digo, si lo hacen a la semana cuando ya puede haber cambiado el nivel de alto o bajo de las enzimas, ¿cómo lo utilizan como herramienta para afirmar que el glifosato no intoxica? No te entendí mucho la pregunta, pero bueno, tomo algunas cosas a ver si te puedo contestar tu inquietud. Yo no puedo decir que el glifosato intoxica o no intoxica, no lo puedo afirmar porque no lo estudié. Yo personalmente no puedo decirte, disculpa que te tuteé, no puedo decirte el glifosato no hace nada, como tampoco puedo decirte el glifosato hace algo, porque no lo estudiamos. Lo que puedo decir es basado en la evidencia científica, y la evidencia científica es
contradictoria. O sea, hay estudios que dicen que sí hace y hay estudios que dicen que no hace nada. Una vez me invitaron a una reunión donde había un científico que estudiaba justamente el glifosato y decía que no hacía nada, ¿no? Entonces, en la reunión me trataban de convencer de que el glifosato no hacía nada. Entonces yo me había preparado y había llevado un bibliorato, y le dije, miren, estas son las actas de los médicos de pueblos fumigados, donde hay un montón de hojas que están diciendo que el glifosato, ¿no?, escrito que el glifosato causa daño con diferentes signos y síntomas. Yo creo que no pueden seguir diciendo que el glifosato no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada, porque la gente no cree, no les cree. Entonces van a tener que cambiar un poco el mensaje. Es muy difícil decir el glifosato no hace nada, como también es muy difícil decir el glifosato hace algo, porque lo que sigue después es, si no hace nada, ¿cómo puedo estar seguro? Si hace algo, ¿cómo puedo estar seguro? Y seguro uno no puede estar nunca. ¿Qué sé yo? El cigarrillo. ¿El cigarrillo mata? Y hay gente que fuma y vive hasta los 90 años, pero no es lo común. O sea, nosotros tenemos una población que fuma y una población que no fuma, podemos estudiar los dos. Es muy seguro la división entre la población de fumadores y la de no fumadores, pero la división entre la gente expuesta y no expuesta es muy difícil de marcar porque, como dijo antes el ingeniero, muchos de nosotros nos consideramos no expuestos, pero por la cadena alimentaria sí estamos expuestos. Entonces, ¿somos controles? Y es muy difícil decir que nosotros somos controles. ¿Dónde están los controles? Si todos estamos expuestos. No sé si contesté tu pregunta. Eduardo, te quería preguntar, vos en algún momento hablaste de un efecto disruptor hormonal con las abejas, creo. Y te quería preguntar qué se sabe de ese efecto con relación al glifosato, porque eso me parece que cambiaría mucho los niveles de tolerancia, si se encuentra un efecto a ese nivel. Lástima que se fue Eliana, que podría contestar esta pregunta un poco mejor. Se está estudiando si el glifosato es disruptor endocrino o no. Creo que no hay una conclusión. No sé si vos me podés ayudar en eso. No hay una. Son datos preliminares, pero sí que se está viendo que está disrupción endocrina. Sí, no sé si escuchaste. Dijo que todavía no hay datos contundentes, pero hay alguna evidencia que podría ser un disruptor endocrino. No de nuestros estudios. Bueno, en primer lugar quería felicitarlo por los resultados que se obtuvieron. Me quedó claro que los niveles de glifosato en las muestras, en las matrices analizadas, son bajos, no son preocupantes, si lo comparamos con los límites máximos. Y eso va un poco respondiendo a una respuesta que también la tengo yo, como la tuvo el señor recién, de que falta investigar, falta aportar datos científicos que vayan esclareciendo la cuestión y vayan sacando dudas sobre los agroquímicos. En este sentido, por ejemplo, en los alimentos que se producen en el campo, nosotros como consumidores estamos expuestos porque no existe ningún control en ninguna parte de la Argentina. No importa que sea periurbano, que sea de donde sea, sino que tanto las hortalizas, las frutas, no se controla. Nosotros estamos expuestos a que consumamos alimentos que vengan de un productor consciente que trabaje con buenas prácticas agrícolas, como también podemos estar expuestos a un productor que no le interese nada y aplique un agroquímico que está prohibido o que lo coseche antes del periodo de carencia. Entonces, falta mucho trabajar en ese sentido. Yo vengo del INTA de Entre Ríos, estamos trabajando en ese aspecto. Adquirimos un equipo nuevo que permite analizar muchos plaguicidas, como el espectrómetro de masas, y la idea es empezar también a aportar desde el punto de vista alimentario. Esto tiene más que ver con el impacto de las personas, los resultados que usted presentó, del medio ambiente, y bueno, la idea también es empezar a trabajar en los alimentos que estamos consumiendo. Así que me parece que
es el tema. El abordaje más prioritario es al tema de los alimentos, me parece. El abordaje, porque en definitiva uno puede estimar de que el uso de agroquímicos en el campo hace que la gente, ¿no?, esté más contaminada, pero lo claro es analizar el alimento que llega a la cadena de comercialización. Y digamos, hay laboratorios que lo analizan, pero no dan abasto, digamos. El Mercado Central tiene, yo conozco a la directora del laboratorio, tiene un laboratorio, analizan muestras al azar, pero no tienen la posibilidad de analizar todas las muestras que llegan al Mercado Central. También una vez vi un programa de televisión sobre un laboratorio en Mar del Plata, que estaban haciendo algo en el municipio de Mar del Plata, que hizo algo con respecto a eso y ha bajado los niveles de agroquímicos en la fruta que... Por eso cuando voy a Mar del Plata me vengo cargado de fruta, porque confío un poco más, digamos. Si eso se pudiera hacer, digamos que... El tema es quién se lo pone encima. Vos venís del INTA, dependés del Ministerio de Agricultura. Como les dije, es complicadísimo el tema. No, es... Uh-huh. Avisándole al productor, bueno, se puede hacer mejor, vamos a controlar las plagas, las enfermedades, pero trabajando de otra manera, así los niveles de plaguicida que consume la gente a través de los alimentos sea bajo. Sí, sí. Un poco, a una escala un poco más grande, es lo que les mostré, vieron que les mostré el plano de un campo, ese campo que está en la zona de General Viamonte. Acordamos con el productor empezar a hacer una especie de modelo, ¿no?, un protocolo, decir, bueno, estos son los niveles que encontramos hoy. El año que viene, ¿cómo vamos a estar? Y con una disminución gradual hasta llegar a un objetivo de un uso, digamos, de agroquímicos lógico. El otro día por televisión vi una pulverizadora que aplicaba el herbicida, tenía un sensor fotográfico que identificaba una maleza verde y aplicaba el herbicida ahí, y no en el resto. No solamente era una disminución muy grande del costo, y una disminución también muy grande del impacto que puede tener, porque creo que la reducción era hasta un 10% de la aplicación de herbicidas. Yo creo que este tipo de estudios te da un panorama de la situación actual. La situación es tal que son los niveles relativamente bajos, pero que está presente todo el año. Mi consejo es, bueno, vamos a ver si el año que viene, cuando llegamos, hay momentos en el año donde no hay. Y donde se supone que tiene que haber, bueno, hay, pero a lo largo, como son compuestos que se degradan, el impacto sobre el ambiente va a ser menor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera en cuanto al financiamiento del proyecto. Vos explicaste que tanto el MAGIP como el Ministerio de Ciencia y Tecnología financiaron con 1.200.000 pesos, pero en la resolución de aprobación del proyecto que está online explica que la UBA también participa en la financiación con 1.200.000. Y la segunda, ¿cómo se explica éticamente en realidad la presencia de una cláusula de confidencialidad y cómo afecta esto al desarrollo del proyecto y a la difusión de los resultados? ¿Vos te referís a la cláusula de confidencialidad del convenio que firmó el Ministerio con la Universidad de Buenos Aires? Sí, pero no alcanza porque a mí me exigen mostrar resultados, no alcanza, no está alcanzado por eso. O sea, yo cuando tengo resultados... ¿Cómo? Estos resultados ya están presentados a los ministerios. No lo afecta. Yo los resultados cuando a mí me pidieron dar resultados, dije, los resultados primero los tengo que informar a la entidad financiante, tanto al adoptante, a los dos ministerios tengo que informarlo. Yo acabo de presentar el informe técnico de avance, el tercer informe técnico de avance, donde están estos resultados, así que ahora ya los puedo mostrar. No aceptaría dedicarme a la ciencia si fuera así. No.
No, eso es, viste, generalmente los convenios que se firman están así como cláusulas que imponen los abogados, pero en los hechos no. O sea, no, este es un proyecto de investigación y desarrollo. Si no publicás los resultados, ¿para qué lo haces? O sea, yo la posibilidad de publicar resultados y publicar trabajos, dar informes, dar charlas, dar conferencias, que me hagan notas en los diarios, hablar por la radio, a mí me permite tener difusión. Y de hecho, hoy estoy elevando un informe donde me ponen entre los ítems notas periodísticas, ¿viste? O sea que tengo que tener. Si no, no es... No, eso, olvídate porque no, en este proyecto por lo menos no hay nada que esté oculto, digamos. Teóricamente podría difundirlo el Ministerio de Agricultura, pero no, digamos, no. Generalmente en los hechos yo difundo. El director del proyecto es el que difunde o los investigadores que publican o dan charlas, pero no hay ninguna... Yo tenía un poco de miedo al principio, porque lo que uno llegaba, viste, los datos que podía encontrar, pero en ningún momento sentí que me pusieran de ningún área freno a la divulgación de los resultados. Y de otra pregunta tuya, no me acuerdo cuál era. Ah, del financiamiento de la UBA. En general, cuando se hacen estos proyectos, hay tres partes en estos PID. La agencia para promoción, que financia el 50%, el adoptante, que financia el otro 50%, y la institución beneficiaria, que en este caso sería la UBA. La UBA tiene que hacer un aporte, pero ¿cuál es el aporte de la UBA? El aporte de la UBA son los sueldos nuestros, es la infraestructura, los equipos, los aparatos existentes, los gastos de funcionamiento, luz, gas y diferentes cosas, y eso es lo que se carga en el proyecto. Un estimativo del aporte que hace la institución beneficiaria. En algunos casos, en algunos proyectos, no en este, exige un porcentaje de dinero en efectivo, pero no en este programa, no en el PID. En otros programas sí, la contraparte no puede ser 100%, tiene que haber un 20% de aporte en efectivo, pero no es el caso de los PID. No, en plata no. Lo que pasa que, digamos, es muy importante lo que aporta la UBA, porque un 20% de mi tiempo está dedicado a esto. En algunos casos, los becarios, que son, hasta hace poco, Araceli era becaria UBA, aportan el 100% de la dedicación. O sea, la UBA aporta mucho, lo que pasa es que no lo ves en forma tangible, pero el equipamiento que nosotros tenemos es equipamiento que pertenece a la institución. El equipo con el que nosotros analizamos esto es un equipo muy costoso que pertenece a la UBA. Podés ponerle el costo de amortización, o sea, podés cargar cualquier valor que sea, pero la UBA aporta mucho. Yo creo que más de 1.200.000 aporta, si nosotros después nos ponemos a hacer cuentas, ¿no? Yo quería saber cuáles son los equipos que hoy en día se utiliza para detectar glifosato, tanto en este estudio como en otras universidades, ya sea en agua, suelo o alimentos, que es mi inquietud. Nosotros tenemos un HPLC común que llega a límites de detección que están muy por debajo de los límites que se espera de detectar. Para los efectos de este trabajo, nuestro equipo está bien. Pero como se nos pide más, yo les contaba que tuve que mandar análisis a La Plata, cuando mandamos a publicar el trabajo de las lombrices, nos dijeron cuál era el límite de detección del equipo. Entonces le dijimos, el límite de detección de este equipo no, era tal. Dice, no, necesitan una mayor precisión. Entonces yo le contesté, bueno, pero no tenemos un equipo de mayor precisión, lo que podemos hacer es mandar muestras ciegas para comparar lo que mide el equipo de La Plata y el nuestro, y le mandamos el resultado. Ellos confiaron en nosotros, pero también para nosotros fue útil testear nuestro equipo. Después tenés equipos de HPLC masa,
que son más precisos, y después HPLC masa-masa, que todavía son más precisos, que detecta glifosato. O sea, cuando ese no lo detecta es que no hay seguro. Nosotros no lo detectamos, no podemos asegurar que no haya, ponemos no detectado, no podemos asegurar que no haya, pero los niveles, si hay, es muy poco, muy poco. Nosotros terminamos ahora, está Ana ahí al lado. ¿Vas a seguir yendo al campo o no? Terminaste ahora. Bueno, fue el último muestreo la semana pasada, o la anterior, más o menos. Falta procesar todos esos datos, que son, como les dije, miles de datos. Estamos intentando ver si podemos analizar. Hay una cosa que no pudimos llevar adelante en el proyecto, que era la detección de glifosato en orinas. El glifosato es difícil de detectar en sangre. Hay gente que lo hace, pero se necesita un equipo muy preciso que nosotros no tenemos. El glifosato se metaboliza como parecido a los aminoácidos, entonces es posible por ahí detectarlo en orina, es lo que está puesto en bibliografía, pero en estos años, por una cuestión de no llegada de insumos a tiempo, no se pudo poner a punto y estamos prácticamente finalizando el proyecto. Y es lo que nos interesa más ahora, detectar glifosato en orina, en gente a la que tenemos que volver a molestarla para que nos dé la muestra. Esperemos poder llegar. Consultamos con otros laboratorios en la Argentina, nadie lo hace, ni tampoco se quiere jugar a hacerlo, me parece a mí. Y una cosa muy importante para nosotros es que pusimos a punto la técnica para medir atracina en el laboratorio y vamos a ver de medir atracina, que también es un pesticida importante y más tóxico que el glifosato este año. O sea que básicamente es poner en orden todos los datos que tenemos y ver de analizar glifosato en orina y atracinas. Las muestras en alimentos, vamos a ver si podemos hacer algo, por lo menos establecer el protocolo. Por ahí no medir, pero sí poner a punto el protocolo de detección.